Bueno, vamos a empezar si os parece bien. Bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a presentaros el proyecto Creciendo en Prevención Emocional. Este es un proyecto que se realiza a través de la Fundación del ECNOR y que, bueno, pues ya se ha implantado en otras comunidades como la Comunidad de Madrid. Es una evolución del proyecto que realizamos el año pasado, que era Creciendo en Prevención COVID. Y bueno, nuestra intención no es necesario que que hayáis cursado o realizado el curso anterior, porque este es distinto, pero sí, bueno, pues la metodología que realizamos el año pasado y la estructura es muy parecida. Y bueno, pues con las aportaciones que ha hecho el profesorado, tanto de la Junta de Extremadura como de la Comunidad de Madrid, pues bueno, pues hemos intentado mejorar este proyecto. Eh, Estamos conectados parte del equipo y bueno, pues paso la palabra a Bea, que es la responsable del apartado pedagógico del programa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Eh, bueno, vamos a comenzar. Entonces, como decía mi compañero Jorge, Creciendo en Prevención Emocional nace como una continuidad del año pasado, que hicimos un proyecto más focalizado en las medidas de prevención hacia la COVID-19, y ahí en conversaciones detectamos la necesidad de hacer un proyecto que estuviera más dirigido a la gestión emocional. Por ello, y uniendo a la filosofía y al trabajo realizado el año anterior, este proyecto lo que vamos a ir trabajando es con el alumnado preferentemente de tercero, cuarto y quinto de primaria, pero si bien es verdad que llevamos con el proyecto desde el primer trimestre, hemos visto que tiene fácil adaptabilidad e incluso sin casi adaptar ningún material, se lo están haciendo en todos los grupos de la educación primaria, de primero a sexto, y en algunos y también muchos centros de educación especial también lo están haciendo, porque todos nuestros proyectos están diseñados basados en el diseño universal para el aprendizaje y en criterios de accesibilidad. Por ello, vamos a empezar. Entonces, os vamos a enseñar, si os parece bien, la web para que veáis dónde está ubicado toda la documentación, y así, una vez que queráis formar parte de este proyecto gratuito, os daremos acceso a la web y podréis tener acceso a todos los materiales que conlleva. Muchas gracias. Aquí, en esta página, lo que vamos a encontrar es información sobre el proyecto, y luego, si nos metemos en el registro, que os daremos acceso para ello, solamente tenéis que poner vuestros datos, y ahí los datos del centro, para nosotras poder tener cierta, bueno, cierto seguimiento de los centros educativos que participan del proyecto. Entonces, meteríamos los datos, vamos a hacer ahora una prueba y directamente vamos a siguiente. Selecciona la actividad a realizar. Y aquí nos aparece la estructura del proyecto. El proyecto de Creciendo en Prevención Emocional tendría tres grandes bloques. Un primer bloque, el primero y el tercero, son actividades previas y posteriores a lo que es para nosotras la actividad central, que es el juego interactivo online. Este juego interactivo tiene una duración de unos 30 minutos si se hiciera todo de corrido, pero bueno, entendiendo que siempre hay las interacciones normales y las dinámicas de aula, está hecho para que la duración sea de 50 minutos. Es decir, 40, 50 minutos, es decir, una hora lectiva. Entonces, este acceso al juego interactivo sería la parte principal, pero también nos ofrecemos unas actividades previas y posteriores para ir trabajando en las previas, ir introduciendo qué son esto de las emociones, cómo es que
la universalidad de las mismas y el ver que una única emoción no nos define como personas, sino que todas las personas podemos transitar diferentes emociones a lo largo de una misma jornada. Todas las actividades, tanto previas como posteriores, son un material didáctico que os damos fotocopiable y tangible, para que así podáis hacer con el alumnado pues diferentes fichas. Todo el material fotocopiable os lo facilitamos, y aquellos materiales, sobre todo material fungible, que vayáis a necesitar para el desarrollo de la actividad, que lo tendría que facilitar el centro educativo, pero que suelen ser materiales pues, fáciles de encontrar, lapiceros, bolígrafos, etcétera. Esto os lo especificamos para que lo tengáis siempre claro antes de hacer la actividad en vuestra clase. Y las actividades, tanto previas como posteriores, sí que están más centradas en la situación mundial que estamos atravesando debido a la COVID-19. En cambio, el juego interactivo sí que es más general y en el discurso no aparece tan claramente la situación actual, pero sí que os invitamos a que, dependiendo del momento de la ola que estemos atravesando, que podáis introducirlo como como una experiencia más a trabajar a través de las emociones. Si te importa dar al botón de actividades previas para que se vea cómo es el material, es muy sencillo, se descargaría. Y como veis, siempre va a tener la misma estructura. Los objetivos, los conceptos clave, todas las actividades sí que están basadas en competencias para que sean fácilmente organizables en vuestra programación de aula. Y los recursos que os facilitamos y los recursos a aportar por el centro educativo, así como la descripción de cada una de las actividades. ¿Vale? Estas actividades, tanto las previas como las posteriores, y bueno, todas las actividades que os proponemos, son muy fácilmente adaptables. Y nuestro equipo de educadoras que van a hacer el seguimiento de vuestro centro educativo os van a ir ayudando en el caso de que queráis modificar de alguna manera las actividades para que realmente cubran las necesidades percatadas en cada clase, ¿no? Entendemos que cada clase es diferente y, bueno, cada centro es diferente y incluso cada clase también lo es. Entonces, en algunos casos lo que van a hacer centros educativos es, con otras actividades que ya hayáis diseñado desde el centro o desde otras entidades amigas, bueno, pues podemos fundir y podemos realizar actividades que, que sumen. Entonces, nosotras siempre vamos a estar a favor en todo lo que sea sumar y sumar fuerzas para trabajar estos aspectos y que puedan estar incluidos en las propias programaciones de las asignaturas. Esto sería simplemente para que vierais un poquito la estructura, es decir, objetivos, conceptos clave, recursos, la descripción y luego las fichas fotocopiables en el caso en el que las haya. Vale. Ahora, si queréis, podemos continuar viendo esta misma estructura, la tiene las actividades posteriores, lo único que las actividades posteriores lo que hacen es incidir más en lo que hemos trabajado en la actividad central. Entonces, tiene la misma estética, la misma estructura, y lo único que en contenido se va a centrar más en lo que ya hemos aprendido. Entre una de las cosas importantes, ahora que estoy viendo esta ficha, sería la regla de las 3 P's, que ahora lo veremos tranquilamente. Bueno, pues entonces, como ya lo hemos visto en la actividad central, pues aquí reforzamos. Y son actividades de todo tipo, desde concursos hasta actividades que trabajan más la parte artística, etcétera. Ahora vamos a introducirnos en el juego interactivo, que es la actividad central, que es la que a la hora de participar en el proyecto sí que
a la hora de querer participar en el proyecto hay un compromiso por parte del centro educativo en hacer esta actividad, aunque como os comentaba al principio de la sesión, esta actividad puede ser fácilmente adaptable a los tiempos y necesidades del alumnado. Os voy a explicar ahora lo que sería la versión estándar y a partir de esa versión estándar podemos ir jugando para hacer diferentes acercamientos a la misma actividad. Vale. Bueno, antes de darle, perdón un segundo, las dos personas que aparecen, las dos personajes animados que aparecen ahí, Vicen e Inés, son dos niños que nos van a ir acompañando durante toda la actividad. De tal manera que si esta actividad se hiciera fuera de aula, el alumnado también tiene las directrices de estos personajes para que les puedan ayudar. Nuestra recomendación es que, que lo hagáis en aula, que lo hagáis con pizarra digital de tal manera que vosotros vais proyectando y el alumnado o de manera individual o en pequeños grupos va haciendo las actividades al mismo ritmo, de una manera constante y por lo tanto no hace falta las explicaciones de Vicente e Inés o bueno, no en todos los casos. Y otra opción que podéis hacer es que, porque dependiendo de cada centro, pues si cada niño o cada niña tuviera una tablet, pues lo puede ir haciendo con su tablet y también sí que en ese escenario os recomendamos que muten, que silencien la tablet, porque si no, claro, es un jaleo increíble, 25 tablets con una diferencia de un segundo diciendo lo mismo. Y bueno, y que lo vaya haciendo cada uno de manera individual y luego, después de la actividad, se ponga en común. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de aproximarse, como decía. Vamos adelante y vamos a ir viendo. Hola, me llamo Inés. Y yo me llamo Vicente. Bienvenidos a Creciendo en Prevención Emocional. Os vamos a acompañar en esta aventura que comenzaremos en breve. ¿Qué aprenderemos aquí? Vamos a descubrir qué son las emociones y cómo son para saber identificarlas, compartirlas y gestionarlas. Si necesitas ayuda en cualquier momento, puedes pulsar el icono interrogante que está en la parte superior derecha. Para avanzar a la siguiente pantalla, solo tienes que pulsar en el icono de las dos flechas que está en la parte inferior derecha. Vale, aquí nos vamos a detener un segundo. Bueno, como veis, los dos personajes van explicando claramente cada una de las instrucciones y como os decía, tenemos el botón de las dos flechitas de la derecha que nos indica que sigamos para adelante. Pero vosotros como docentes además tenéis esa marca de agua abajo a la izquierda que lo que hace es que va adelantando. Entonces, si vosotros, entiendo que antes de hacerlo en aula lo vais a trabajar, bueno, pues podéis ir jugando con este botón para no tener que ser siempre desde el principio e ir pasando por todas las fases. Este botón además nos va a ayudar también porque si queréis la sesión dividirla en diferentes días y entonces en vez de hacerlo todo en una misma sesión, ir haciendo fragmentos fragmentos de la misma y apoyándolas con otras actividades, bueno, pues al día siguiente utilizaríamos este botón para ir adelantando. La dinámica de esta actividad central la hemos basado en que la vida, la metáfora educativa sería que la vida es un viaje y entonces lo que vamos a hacer en esta actividad en este proyecto es hacer el viaje de las emociones. Todas las personas tenemos una maleta llena de emociones y dependiendo de las situaciones que van ocurriendo, vamos necesitando unas u otras emociones. Entonces, la primera parte, esta actividad central, está a su vez dividida en tres partes. La primera parte de introducción, lo que vamos a es introducir al alumnado en esa metáfora y haremos... y entonces, bueno, ahora veremos si queréis el ejemplo y luego haremos una pequeña relajación para que empecemos a trabajar con algo tan importante como son las emociones. Luego habría un segundo bloque que es el principal, ahora lo veremos, en el que hay 4 vídeos y cada uno de los vídeos tiene una actividad relacionada. Y la tercera parte de esta actividad central
sería una puesta en práctica con un ejemplo concreto que el alumnado o la clase pueda sacar a relucir y entonces ir trabajando cuál es la propuesta que os damos de las reglas de la prevención emocional. Si queréis, vamos avanzando y vemos un fragmentito de la primera actividad. Hoy vamos a hacer un viaje por nuestras emociones. Para realizar cualquier viaje, antes tenemos que preparar nuestra maleta. La maleta debe estar ordenada y cada cosa tiene que estar en su sitio. Así que ordena la maleta y decide qué quieres poner dentro de ella. Como os decíamos, esto sería el símil de la maleta con nuestra maleta de emociones. Entonces, tenemos que tener la maleta y nuestras emociones ordenadas para así poder identificarlas. Entonces, a partir de ahí ya podemos ir trabajando. Esta sería la primera actividad de introducción. Después de esta vendría una pequeña relajación de 1 minuto, que dependiendo de la clase y del momento que hagamos la actividad, no va a ser lo mismo primera hora que después del recreo, pues podemos repetir la relajación, no solamente hacerla una vez. Esto ya también a vuestra propia decisión. Y luego iríamos a la parte central, que como os decía, son 4 vídeos y cada vídeo una actividad relacionada. ¿Cómo hemos hecho la dinámica? ¿Cómo hemos hecho esta metáfora del viaje? Cada uno de esos vídeos corresponde a una parada de tren. Entonces, lo que vamos a hacer con el alumnado es que vamos a, con nuestra maleta preparada de las emociones, vamos a ir recorriendo esas estaciones con el tren de la vida, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a ver cuál es la estética y cuál es la explicación. Buen trabajo. Ya tienes tu maleta preparada. Y ahora aquí damos un feedback de las emociones. Con las emociones ocurre lo mismo que con nuestra maleta de viaje. Antes de trabajar con ellas, tenemos que saber qué vamos a llevar, colocarlas en nuestro cuerpo y que no estén alborotadas. Por eso, ¿Vale? vamos a hacer una relajación para colocar las emociones y así empezar este viaje. Primero tenemos que respirar y prestar atención a lo que siente nuestro cuerpo. Te darás cuenta que tienes algunas emociones como sorpresa, miedo, alegría. Cada uno experimentará algo diferente. El cuerpo nos acompaña siempre. Es nuestra maleta y siempre nos va a dar información. Escúchate. Vamos a hacer un ejercicio de relajación. Si queréis, como es durante un... Bueno, ya hemos comenzado nuestro viaje por las emociones. Haremos 4 paradas. En cada una de ellas veremos un vídeo y realizaremos una actividad relacionada con el mismo. Cuando termine el vídeo, debes de dar a la flecha de abajo a la derecha para hacer la actividad. ¡Empezamos! Como os decía, esta es la parte central de la actividad principal. Entonces, son 4 estaciones, cada una con su vídeo y cada una con su actividad relacionada. ¿Cuál va a ser el recorrido del proyecto? Primero, conocer qué son las emociones. A partir de ahí, ya que sabemos qué son las emociones, tendremos que aprender cuáles son los tipos de emociones. Todas las emociones son universales, todas las personas transitamos por ellas en algún momento casi del día, y todas son buenas porque nos dan información de cómo estamos en ese momento y cómo nos está afectando la situación actual. Lo que hay que diferenciar sería entre si son más agradables o menos agradables. A partir de saber identificarlas en nosotras, el siguiente paso será identificar y reconocer a la otra persona a través de la empatía. Y es que es el símil que hacemos, cada persona tiene igual que yo tengo mi maleta, la otra persona que está en el mismo vagón también tiene la suya. Entonces, debemos de saber y de observar para conocer cómo se está sintiendo esa persona y a partir de cómo se está sintiendo, poder relacionarnos y comunicarnos con ella, porque esto nos va a ayudar no solamente en nuestra comunicación con el resto, sino también en nuestro propio bienestar. Y por último, una vez que ya sabemos
que son las emociones que están por nuestro cuerpo y que están por todos lados. Sabemos qué tipos hay y podemos identificar si están siendo agradables o no en nosotras. Sabemos que las otras personas también las experimentan y que debemos de estar atentos. Entonces, ahora vamos a ver cuando estas emociones se nos disparen, tanto las agradables o las menos agradables, cómo podemos gestionarlas. Y las vamos a gestionar a partir de la regla de las 3 P's. Para, obsérvate, mira hacia adentro y mira a ver qué es lo que está pasando. Piensa em, cómo te está afectando esa emoción y por qué. Y por último, piensa y propon, perdona que si no las digo de seguido, y propon algo, una estrategia, una acción, pasa a la acción. Propon una acción que haga que que puedas gestionar bien esa emoción. ¿Vale? Entonces, si queréis, podemos ver el ejemplo de uno de estos fragmentos y a partir de ahí pasamos ya a la última parte, el que queráis. Y en ella vamos a aprender para qué sirven las emociones y por qué son tan importantes en nuestra vida y cómo podemos gestionarlas o regularlas para que nos ayuden cada día. Gracias a las emociones podemos relacionarnos y comunicarnos mejor con nosotros mismos y con el resto de personas. Por eso nos ayudan a sentirnos mejor. Para conseguir que las emociones sean nuestras aliadas, te proponemos una fórmula mágica que puedes practicar siempre que quieras. ¡Y funciona! Sigue estos 3 pasos. Para. Obsérvate. Es muy importante parar y relajarse, y así observar cómo nos estamos sintiendo. De esta manera seremos capaces de percibir las emociones que sentimos e identificarlas. Piensa, conócete, descubre y piensa cómo la emoción que has identificado te da información muy valiosa para conocerte mejor a ti y a los demás. Propon, gestiónate. Propon una acción que te ayude a gestionar y regular tu emoción de la mejor manera posible, para tomar decisiones, para comunicarte o para relacionarte mejor. En definitiva, para estar mejor con uno mismo. Tus acciones relacionadas con tus emociones marcan la diferencia. Ya hemos aprendido qué son las emociones y que algunas son más agradables y otras. Como es el último vídeo, lo que hacen nuestros personajes es hacer un resumen de los 4 vídeos y las 4 actividades que hemos hecho, ¿no? Por eso estaba hablando sobre qué son las emociones, los tipos, luego ha trabajado la empatía y ahora subraya lo último que hemos trabajado de las reglas del para, piensa y propon. En esta ocasión, lo que les invitamos al alumnado es a que vean una situación y entonces vayan con lo que han aprendido, identificando las emociones y identificando las emociones y ir haciendo la línea de las 3 P's que hablábamos. Entonces, ¿cómo se siente, ¿no? En esta situación, cómo se siente el niño? Hombre, pues... ¡Correcto! Pues correcto. ¿Es agradable o menos agradable? Pues estar enfadado, yo creo que es... Ay, es más agradable, no me deja ponerlo. ¿Qué No, es que emoción no es quiere nada sentir agradable. el niño? Pues a lo mejor la alegría, ¿no? ¿Qué puede hacer para llegar a la situación deseada de alegría? Pelearse, hablar tranquilamente, empatizar con la otra persona y llegar a un acuerdo, no decir nada y aguantarse. Correcto. En principio, ¿no? Mejor que ¡Enhorabuena! Has completado tu viaje de las emociones. Entonces, ahora, esto sería como el viaje, como lo que os decía, la parte principal de la acción central,
que es la online. Son 4 vídeos, 4 actividades relacionadas y luego como actividad para terminar lo que hacemos es una puesta en práctica para que el alumnado piense en una situación que está viviendo en ese momento y que vaya analizando y transitando por esas 3 P's para solucionarla. ¿Qué es lo que está haciendo también otros centros educativos? Bueno, pues si ha ocurrido algo en el aula, que suele ocurrir cosas en las aulas que pueden afectar en las emociones del alumnado, bueno, pues esa es la que van a trabajar, esa situación, o bueno, va a ir dependiendo. Una de las actividades que os proponemos en las actividades previas es como un buzón de las emociones y que el alumnado pueda dejar de manera anónima qué es lo que, bueno, qué preocupaciones tiene. Entonces, puede ser una buena opción hacer esa actividad como actividad previa y dentro de esa caja pues utilizar una de esas opciones para ahora trabajarla en la actividad principal, por ejemplo. Entonces, bueno, esa actividad es más abierta y es para que sobre todo haya más interacción entre el grupo clase o los pequeños grupos y el docente, el o la docente. Y bueno, ellos darían, volveríamos a pasar por lo mismo, ¿no? Segunda parada. ¿Fue una emoción agradable o menos agradable? Pues en principio también menos agradable. ¡Correcto! Tercera parada. ¿Cómo se sintieron las otras personas? Y ahí pues, bueno, ¡Correcto! Cuarta parada. ¿Cómo gestionarías esa situación siguiendo las reglas que ya conoces? entonces aquí en pizarra digital, por ejemplo. ¡Correcto! Muy buen ejemplo. ¿Continuamos? En Hoy has pizarra hecho muy digital, por ejemplo, sí que puedes ir poniendo, pues como se puede pintar además encima del vídeo, bueno, pues podéis ir escribiendo cuáles son las estrategias que haríamos para ese para piensa y propón, que serían esas reglas. Entonces, y esta sería la propuesta que os hacemos didáctica para que lo podáis trabajar. Como os decíamos, todos los materiales, por eso que siempre todos los materiales están tanto en audio como escrito para que sean accesibles. Y luego, adaptaciones que suelen ocurrir, que nos están ocurriendo, es, por ejemplo, para el alumnado de primero de primaria o también para el alumnado de educación especial, es recoger de la parte central los vídeos y las actividades y en vez de hacerlo todo en un mismo día, hacer pequeños tramos de lunes a jueves, un vídeo, una actividad. Un vídeo y la actividad pertinente. Entonces, ir haciéndolo poquito a poco y el último día hacer una actividad de las actividades post, por ejemplo, que son hacer en murales los rincones de las emociones con las estrategias que se nos han ocurrido. Entonces, bueno, pues así lo vamos haciendo como más distanciado, todos los días se trabaja un poquito y, y se termina con algo visual en aula que ellos y ellas pueden trabajar. Mira, me está preguntando una profesora, a ver, ¿se puede mandar? Sí, se puede mandar Muy buena pregunta, María, muchísimas gracias por participar. Sí, lo pueden hacer desde casa porque, como os decíamos, está todo por audio y también está transcrito. Lo único es que entendemos que es mucho más enriquecedor si se trabaja con otros alumnos y alumnas y también con el docente, que es el que va mediando entre las diferentes respuestas que da el alumnado. Se podría hacer, por lo tanto, a lo mejor por Zoom, podría ser una muy buena opción. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, educación especial, lo que te comentaba hace un momento. Un alto porcentaje de los centros educativos que están participando son centros educativos de educación especial. Y lo que estamos haciendo con ellos es
Adaptad el material, aunque como ya os he comentado, como toda la metodología está basada en el diseño universal para el aprendizaje, ya es accesible en su misma manera. Entonces, lo que hacemos es que, dependiendo de las necesidades concretas del alumnado, vamos adaptando cada uno de los materiales. Nuestras compañeras, que son las que se ponen en contacto con vosotras, son las que, junto al profesorado implicado, vais viendo la mejor manera de hacerlo. Nuestra opción, así como la que más están utilizando, es esto: ver un vídeo, que también los tenéis en YouTube, os los podemos facilitar, y una actividad relacionada con el vídeo todos los días, durante 4 días. Y el último día, hacer una actividad más tangible, por así decirlo. Bueno, pues me alegro muchísimo que te haya gustado la sesión y que ya quieras apuntarte. Muchas gracias. Es muy sencillo. No sé, nos puedes o bien mandar un mail. Ahora te vamos a escribir la dirección de mail, y nosotras también hoy os mandaremos un mail a todas las personas que hoy estáis aquí participando de la sesión. Entonces, os mandaremos un mail con los datos que necesitamos, que son muy sencillos, y sobre todo lo más importante es que por temas de justificación de proyecto necesitamos que nos rellenéis lo que llamamos compromiso de participación. En ese compromiso de participación lo único que tenéis que decir es con qué clases lo vais a utilizar, cuál es el número aproximado de alumnos y alumnas que van a participar de la misma, y las fechas para hacer la actividad central. ¿Por qué es importante? Porque nuestras compañeras educadoras que van a estar apoyándoos en el proceso, en el seguimiento y en el proceso del proyecto, de ejecución de proyecto, ese día estarán atentas a que de manera remota, si tenéis algún problema, pues os lo podamos solucionar en ese mismo momento. Además, comentarte, bueno, a ti y al resto de docentes que nos estáis escuchando, que para aquellos centros que a lo mejor la conectividad no sea la más alta, la mejor, tenemos una versión descargable. Así que de esta manera minimizamos los posibles problemas que pueda haber por una conexión baja. No, para nada. Nosotras, tanto las actividades previas como las posteriores, eh, os damos esa batería de actividades para que podáis ir trabajando previamente un poquillo con el alumnado, y para que luego podáis asentar los conocimientos trabajados en la actividad central. Os damos una batería de actividades. Os proponemos que lo ideal es que hagáis una actividad al menos antes y una actividad después, pero luego cada centro es un mundo. Entonces, hay algunos centros que a lo mejor no han hecho ninguna previa y en cambio han hecho 2 posteriores, o viceversa, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos valorando. La duración de cada una de las actividades previas y posteriores es de aproximadamente 50 minutos. Siempre intentamos adaptar todos nuestros materiales al horario lectivo. Hay una actividad, eso sí, de las actividades previas, que lo que hemos hecho es que sea una actividad para que se vaya desarrollando a lo largo de todo el trimestre, que es que se hagan unas pulseras emocionales. Ya lo veréis, es muy chula. La hemos hecho en educación especial, a la que antes lo comentabas, María. Pues lo hemos hecho, esa de acción de las pulseras, en educación especial, y también en talleres de empleo, perdona, de centros especiales de empleo, perdón, que no me salía, y también ha funcionado perfectamente. Y esa actividad lo que supone son 5 o 10 minutillos a la semana. Entonces, aún así, casi todas son de 50 minutos, excepto esa excepción que lo tenéis muy bien especificado en el material que os facilitaremos. Una vez que os apuntéis, que os inscribáis, todo el material es totalmente gratuito, eso sí, y es para que lo utilicéis. Es decir, que lo podéis utilizar ahora, que sería lo suyo, las actividades previas y posteriores, pero que bueno, que ya os lo quedáis para siempre que queráis. Sí, la pregunta que me hace María es que si el alumnado de segundo de primaria puede utilizar únicamente los vídeos. Es lo que os decía hace un momento. Nosotras os facilitamos este material, pero, y hemos visto
hemos recorrido toda la actividad central, pero cada centro y cada clase es diferente. Entonces, si solamente queréis utilizar los vídeos, perfecto, porque a lo mejor podéis utilizar los vídeos y luego alguna otra actividad que tengáis vosotras ya preparadas o que haya otra entidad que os haya facilitado otro material. Entonces, lo que nosotras queremos sobre todo es que este material os facilite. Bueno, gracias a ti y al resto de docentes que nos acompañan hoy, que es un placer pasar la tarde con vosotras. Y muchísimas gracias por compartir este tiempo, que sabemos que siempre todos los docentes estáis muy liados y, bueno, agradecerlo enormemente. Solamente un único apunte. Como veis, aquí en la última pantalla pone acceder al formulario. Solamente es para docentes, es una pequeña encuesta de satisfacción que a nosotras nos ayuda mucho. Comentaros que todas las mejoras, tanto de usabilidad como metodológicas, que hemos incorporado en este proyecto, se han basado prácticamente el 90% en los comentarios que nos hicieron el año pasado, así como nuestra propia experiencia como profesionales del sector, y también hemos escuchado atentamente las indicaciones que nos han dado desde las instituciones públicas. Una vez que hagáis el cuestionario, también os podéis descargar un diploma acreditativo de haber hecho la actividad, que puede ser o bien o por clase o por centro educativo. Ahí lo tendréis, el diploma acreditativo que aparece. Bueno, pues muchas gracias, Bea, por tu tiempo y dedicación. Creo que me va a hacer muy claro. Valoramos mucho vuestro tiempo y yo creo que vamos a interrumpir ya la reunión si no hay más preguntas. Y bueno, pues nada, desearos un buen comienzo de año, aunque sabemos que está siendo muy complicado, y que veáis en nosotros un apoyo si podemos ayudaros en la cuestión emocional. Estamos abiertos a vuestras opiniones y vuestras inquietudes, y bueno, pues nuestras compañeras, tanto Patricia como Laura, se pondrán en contacto con vosotros, y bueno, pues cualquier necesidad que tengáis, os ruego que nos la transmitíis para aprender y para poderos echar una mano, ¿vale? Pues si os parece bien, vamos cerrando la sesión y hablamos próximamente. Muchas gracias por haber asistido.